Bienvenidos a una edición más de Chat Económico por Señal U, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo, para hablar, para analizar, para entrevistar dentro de lo posible temas económicos fundamentalmente, qué viene ocurriendo en los últimos días y fundamentalmente también las proyecciones, qué es lo que puede pasar, qué viene en nuestra economía del día a día. Hemos tenido semanas bastante volátiles en algunas variables, en el contexto político, en el contexto económico fundamentalmente, pero siempre es un dato para analizar las variables como se vienen moviendo en la Argentina, fundamentalmente lo que tiene que ver con el tipo de cambio, el dólar blue marginal, informal, como se le llame, ha venido teniendo una evolución importante, de hecho subió prácticamente 8 pesos en una semana, aunque después empezó a bajar y quedó alcista nuevamente, pero está claro que esa tendencia marcó un poco la incertidumbre, el temor y lo que viene ocurriendo en materia económica. También el riesgo país subió, con lo cual muestra a las claras cuál es la verdadera situación que estamos viviendo por estos días, incluso antes de las elecciones del mes que viene. Con respecto al dólar, vimos que hubo muchos movimientos, fundamentalmente por cobertura, por incertidumbre y por temor, teniendo en cuenta lo que viene fundamentalmente, el escenario que viene a mediano plazo con las elecciones del mes de noviembre. Un poco también se mezcla el hecho de que el gobierno, a través del ministro Guzmán, el jefe de gabinete Mansur y el Fondo Monetario Internacional y los inversores no hayan logrado un buen acercamiento, es decir, como se dice habitualmente, volvieron con las manos vacías. En base a esto apareció el nuevo secretario de Comercio, Feletti, con la intención de acordar con la mayoría de los sectores empresariales un nuevo acuerdo de precios. Se hablaba de 900, de 1.600, de 1.200. Bueno, no hubo acuerdo y se avanzó directamente con una resolución, con un número que a veces nos trae malos recuerdos, 1.050, y está claro que se avanzó de manera unilateral con una especie de congelamiento de precios hasta el 7 de enero y donde el foco está puesto en cómo controlarlos. No hay acuerdo, es difícil la implementación, es difícil el control y en esto la mayoría de los consumidores muchas veces quedamos presos de esta situación porque perdemos referencia. En base a esto es que en el día de la fecha vamos a hablar con José Muñoz de la Dirección de Fiscalización de la provincia de Mendoza, quien amablemente nos atiende en el día de la fecha. Bienvenido, José, un placer. Bueno, igualmente, gracias, José. Buenas tardes. Bueno, la idea un poco era que, antes que nada, nos introdujeras un poco en el tema que ve desde tu óptica la provincia de Mendoza con respecto a este nuevo programa, si está dadas las condiciones, si la provincia tiene la capacidad de controlar, si ha habido relación con el gobierno nacional, han tenido algún indicativo o algo así. Bueno, mira, la verdad que me encantó la introducción que hiciste porque realmente resumiste muchas de las circunstancias que rodean un poco de lo que tenemos que hablar, lo específico de lo mío, ¿no? Primero las certidumbres, que son fundamentales para el tema económico siempre, y más cuando se refieren a los organismos de control. Los organismos de control necesitamos de mucha formalidad y de certidumbres, tanto para aquellos que son los que financian nuestra tarea, el conjunto de los ciudadanos, y para aquellos a los que tenemos que controlar, tienen que tener certezas de cuáles van a ser las reglas del juego. En este caso, la Dirección de Fiscalización y Control tiene múltiples tareas que realiza habitualmente. Su estructura general está pensada para la fiscalización de la industria de base agraria de Mendoza y todas las leyes provinciales que están vinculadas al tema, para el control de la elaboración de vinos de terceros, la registración de todos los contratos que tienen que ver con la compra-venta de materia prima agrícola, y entre ellos, entre los temas, está la de la fiscalización de la lealtad comercial, la metrología legal, que es un poco donde se roza con este tema del control de los comercios, que es una tarea que nosotros hacemos habitualmente, pero como la mayoría de los organismos de control, tenemos una estructura que está pensada para un volumen de trabajo
que no significa la universalidad, digamos. La policía vial, para poner otro caso Claro. que los ciudadanos tenemos más habitual, digamos, la policía vial tiene una estructura pensada para controles eventuales. Si mañana le dijésemos al jefe de la policía vial que tiene que parar todos los autos que circulan en Mendoza, seguramente nos diría que es una tarea imposible. Bueno, nosotros estamos más o menos lo mismo. Primero porque el control de precios no está establecido en ninguna ley nacional que tenga que implique una responsabilidad para el gobierno provincial. El control de precios es una medida coyuntural, de circunstancia, muy eventual, y en todo caso lo que hace la Administración Nacional, que es la que dicta esta medida, es pedir colaboración a la provincia. En eso ha tenido algunas descortesías. La verdad que en este caso siempre han sido medios reticentes a enviarnos la documentación antes, o que conozcamos las medidas antes que se dicten, pero siempre de alguna u otra forma esa información nos llegó. En este caso nos enteramos por el boletín oficial de la resolución 1050, que creo que lo único simpático que tiene es el nombre, por la reminiscencia histórica, pero no ha habido el resto de información. Y en este caso en particular, en este control de precios, por un decreto del año pasado del presidente Fernández, él suspendió la exhibición que había para las micro, pequeñas y medianas empresas en la aplicación de la ley de abastecimiento. Entonces, el universo inicial que teníamos vinculado a los grandes locales de comercialización, hiper y supermercados y los mayoristas, pasó de esos 300, para redondear números, a 10.000 en el mejor de los casos, comercios de cercanía. Entonces, lo que hicimos nosotros es transparentar esta situación con la sociedad, decirles es imposible que el organismo de control fiscalice adecuadamente. Si yo quisiese hacer circo, pantomima, llámenle como quieran, digo que estoy controlando, que soy el mejor del mundo, pero les estaría tomando el pelo a todos, porque todo el mundo sabe lo que lleva una inspección hecha con seriedad, una inspección que involucra a más de 1.200 productos, en el caso de Mendoza, el tiempo que necesita para hacerse con seriedad, la cantidad de contrataciones que nos pide el gobierno nacional. Es imposible que yo haga esa tarea de forma tal de que nos permita tener una idea de cuál es el comportamiento general de Mendoza con respecto al cumplimiento de la resolución. Perfecto. Y también un poco en base a lo que venías comentando, y antes de hacer una brevísima pausa, dejaste trascender ahí que todo esto implica un costo, es decir, implica un esfuerzo presupuestario. Eso lo vamos a dejar pendiente, hacemos una brevísima pausa y continuamos en el segundo bloque. ¿Cómo no? Segundo bloque de Chat Económico por Señal U, conversando con el director de Fiscalización y Control sobre este congelamiento de precios que se ha dado en las últimas semanas en la Argentina, que no es el único, han habido muchos en la historia económica reciente, y un poco lo que veníamos conversando era el esfuerzo que le implica a nuestra provincia llevar adelante esto, teniendo en cuenta que implica, como bien comentábamos en el primer bloque, un esfuerzo presupuestario adicional. Esto, José, ¿cómo lo piensa llevar adelante la provincia, teniendo en cuenta que implica presupuestariamente un cargo adicional? Bueno, mira, te agradezco la pregunta. Indudablemente estamos en un programa que se ocupa de los temas económicos, ¿no? Porque es una pregunta que pocos se hacen. Parece que las tareas que hiciese el Estado no tienen ningún costo. Inclusive los mismos funcionarios públicos a veces se refieren al trabajo como si el
no implicara esto una erogación de fondos. Y justamente una de mis preocupaciones cuando hablo del esfuerzo que hay que hacer es justamente que todo esto significa dinero. Aunque no se vea, aunque no haya una transacción, el Estado tiene que invertir porque tiene que mantener la estructura, y si me tengo que ocupar de otras tareas, dejo de hacer a las que hago habitualmente, y eso también significa un costo. Por el momento, nosotros, como hemos venido haciendo con otros programas, esta tarea extra y los costos extra que signifiquen, tanto en horas hombre como en traslados, como en viáticos, la va a asumir el Estado provincial, porque indudablemente si no hemos tenido señales de cortesía con respecto a trasladarnos la información que necesitamos para cumplir con nuestra fiscalización, mucho menos seguramente va a ser la ayuda económica. No ha sido en ningún momento ni la preocupación del ministro, ni por supuesto mucho menos la del gobernador, que puso énfasis en otros aspectos, que eran primero el de esto, de que tenía que haber un pedido institucional a la provincia de que colaboráramos con esta tarea, y además, por otro lado, de que nos explicaran muy bien cuál era el espíritu, porque como estamos basando todo en la ley de abastecimiento, que es una ley muy vieja, así como vos mencionabas el tema de la referencia al número de la resolución 1050, que nos traslada varias veces en el pasado, un poquito más vieja es esta ley de abastecimiento, que fue una de las últimas, si es que no fue la última ley que promulgó Juan Perón antes de morirse, porque la ley fue promulgada una semana antes del fallecimiento. Así que esta ley, que es vieja, que es una ley dura, que fue pensada para otro momento de la Argentina, con otras realidades, si no es adecuadamente aplicada, puede, digamos, contraer peligro de que sea mal usada. Entonces hay que ser muy cuidadoso en eso, y nosotros por el momento nos hemos planteado en eso. Y todo este esfuerzo, además, con la visión del gobierno provincial de que es una medida que no va a terminar contribuyendo significativamente a los objetivos que se ha planteado. Bien, un poco lo mencionabas hace un momento, el hecho de que hay que hacer un esfuerzo presupuestario adicional. Muchas veces, en el peor de los casos, hay que reasignar partidas, porque está claro que los recursos son escasos y muchas veces los recursos presupuestarios. Pero en este contexto, bien lo remarcaste, el esfuerzo lo va a hacer la provincia en este caso. Sí, tal cual. Como ha existido con otros programas, la voluntad de contribuir, nosotros con precios cuidados, por ejemplo, desde un primer momento estuvimos trabajando para verificarlo. Inclusive el ministro Baquié, recuerdo, lo acompañé el 20 de enero del 2020, fue el único ministro que llevó un relevamiento pormenorizado de cuál era la situación de cumplimiento de precios cuidados en la provincia, y uno de sus reclamos era que no había una norma que lo regulara. La norma salió justo ese día. O sea, la posición de Mendoza tiende a ser, actuemos con seriedad, con responsabilidad, sin estridencias, que las medidas sean de cumplimiento efectivo, que no haya demagogia. La demagogia también es dinero de los contribuyentes tirada. Las medidas inútiles son esfuerzo de los contribuyentes desperdiciados. Por eso exigimos responsabilidad. Vamos a colaborar y vamos a hacer el esfuerzo dentro de las posibilidades que tiene la provincia. No es la única función que tenemos, pero vamos a intentar hacerlo, hacer ese esfuerzo extra y poder colaborar para que la medida tenga éxito, aunque somos bastante conservadores respecto a las expectativas. Sí, tal cual. Es un poco por ahí
lo que muchos venimos sosteniendo. Siempre este tipo de medidas tienen que ser sumamente temporales, en ocasiones específicas y con un gran acuerdo. Es decir, hay que sentar a todos los sectores, al sector que en principio está para fiscalizar, al sector que tiene que de alguna manera acordar, que es el supermercadista, el transportista, el distribuidor, la industria, etcétera, y el gobierno. Si no se logra un acuerdo, difícilmente unilateralmente pueda llegar a tener el éxito que por ahí todos pretenden. Incluso más teniendo en cuenta que el gobierno nacional dejó trascender que después del 7 de enero iría con un nuevo acuerdo de congelamientos para también que sea extensivo en el tiempo. Pero más allá de esto, y antes de entrar en el último bloque, mucha gente no conoce por ahí específicamente la función de la dirección en la cual estás a cargo. Vamos a hacer una breve pausa, la última, y nos metemos en este último tema. ¿Cómo no? Tercer y último bloque de Chat Económico por Señal U, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo, conversando sobre las funciones, los objetivos que tiene esta dirección en nuestra provincia, Dirección de Fiscalización y Control, que está a cargo de José Cortés, con quien amablemente estamos conversando. Y la pregunta había quedado pendiente, José, y era: ¿cuáles son las funciones de esta dirección? ¿Cuál es el trabajo? Un poco lo dijiste en el primer bloque, pero recordarle a la gente cuál es la función que tiene en nuestra provincia esta dirección específicamente. Bueno, la verdad que te agradezco enormemente, José, porque 15 de cada 10 veces, está bien la relación económica, sí, me llaman para hablar de control de precios o medidas que hace el gobierno nacional y que me tocan a mí de rebote. La Dirección de Fiscalización y Control, muchos tal vez recuerden, tiene antecedentes en las viejas direcciones de industria. La industria de base agraria de Mendoza ha estado bien organizada, con leyes bastante antiguas. Tenemos buena legislación desde hace 70, 80 años, así que nos toca principalmente fiscalizar todo el trabajo de la industria de base agraria mendocina. Ahí hay alrededor de 500 empresas a las que periódicamente visitamos. Generalmente esas visitas están articuladas con los calendarios agrícolas, entonces se aprovecha y se inspecciona todas las instalaciones, sus condiciones higiénico y sanitarias, y además se verifica todo lo que tiene que ver con la actividad económica, el ingreso de materia prima y la producción que se realiza con esa materia prima. Además se hace un seguimiento durante todo el año, la dirección lleva las declaraciones juradas de la producción de toda esa industria de base agrícola, y por otro lado hacemos el control de la elaboración de vinos a terceros, que es una modalidad bastante difundida en Mendoza y que involucra muchísimos productores. La registración de todos los contratos que se realicen de compra-venta de materia prima, que también es un ítem económico muy importante para la provincia, y eso es en el departamento de industria. Tenemos dos departamentos, el departamento de industria y el departamento de comercio, y dentro del departamento de comercio lo que se hace es las inspecciones de todo lo que tenga que ver con lealtad comercial. La gente muchas veces escucha hablar del tema de exhibición de precios, el control de que esos precios exhibidos estén en sintonía con lo que registran las cajas en los comercios. Esas verificaciones las hace el personal a mi cargo. Además de toda la mayoría de las actuaciones, se toman muestras que se analizan para ver que los productos estén en condiciones de ser consumidos. Para ello hay un laboratorio muy importante, que es el que hace esos análisis y verificaciones. Y tenemos otras leyes también a cargo del control. Una es la del SICOM, que es el Sistema de Control de Expendio de Combustibles. Bueno, ya hay un par de leyes más, pero en general es eso, el control de la industria de base agraria, que es lo más importante
para nosotros y lo más importante económicamente para la provincia. Bien, sí, por eso era un poco la pregunta, porque hay veces que el ciudadano tiene en su cabeza una misión determinada para cada una de estas direcciones, considera que es solo para denunciar algo, solo para algo específico, pero siempre la tarea que tiene cada una de estas direcciones, que dependen de cada uno de los ministerios, es bastante más amplia. Por eso la idea era recordarle a todos los ciudadanos qué realiza cada una de estas direcciones, puntualmente en este caso la de fiscalización, aunque muchas veces al ciudadano le roza más lo que tiene que ver con los precios y demás, pero es fundamental para la industria, una de nuestras bases económicas de nuestra provincia. Por eso te agradezco que me hayas hecho la pregunta, porque también eso es un error nuestro, ¿no? Cuando nosotros decimos que tenemos otras actividades y que esas actividades las tenemos que dejar de lado para cumplir con estos requerimientos que tenemos desde la Nación, tal vez no se alcanza a comprender el grado de importancia que tienen esas tareas que deberíamos dejar de lado. Y la verdad es que para nosotros el resto de las funciones que hacemos todo el año son muy importantes y dejarlas de lado es un perjuicio importante para la provincia. Perfecto, perfecto. Con esto quería cerrar la entrevista del día a la fecha, José. Muchísimas gracias. El final era que pudieras desde tu propia voz explicar cuáles son realmente las funciones y los objetivos y las tareas que lleva a cabo esta dirección en nuestra provincia. Te agradecemos el haber estado con nosotros y seguramente en otra oportunidad volveremos a hablar. Bueno, muchas gracias, gracias Señalú, y quedo a disposición para cuando lo dispongan. Gracias. Chao, buenas tardes. Estábamos conversando con José Cortés, director de Fiscalización y Control de la provincia de Mendoza, fundamentalmente y más allá de lo que tiene que ver con la coyuntura, que es esto de el congelamiento de precios por 90 días, que se dio de manera unilateral porque no se llegó a un entendimiento o un acuerdo. Lamentablemente no todas las provincias tenían la capacidad, los municipios o las direcciones para poder controlarlo, lo cual lo hace sumamente difícil. Y en el medio aparecen acusaciones cruzadas de falta de abastecimiento y demás. ¿Quién termina siendo perjudicado en este tipo de situaciones? Lamentablemente el consumidor, que si bien ya viene perdiendo referencia porque tiene tasas de inflación anualizadas por arriba del 50%, con esto muchísimo más. Es cierto que probablemente el gobierno venga viendo, porque tiene ventaja de información, algunos indicadores que le muestran que los precios están creciendo mucho más rápido de lo que lo estamos viendo. Entonces empieza a intentar de alguna forma congelar para frenar un poco la situación. Alguno de los secretarios del gobierno dijo hay que parar la pelota en cuanto a precios. Quizás no sea la forma, habrá que ver. Veremos más adelante los resultados de este tipo de medidas. La intención en el día de la fecha era explicarles qué estaba haciendo la provincia y además cuáles son los objetivos que tiene cada una de estas direcciones, que a veces, la verdad, muchos los desconocemos del todo. Como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá en Chat Económico, en Señalú. Será hasta la semana que viene.